Queridos adultos mayores, les traigo una noticia que seguramente va a alegrar sus corazones. Una nueva ley del Seguro Social, la cual está buscando que ustedes reciban pagos más altos. Una medida que tiene como objetivo proporcionar simplemente un mayor apoyo financiero a la valiosa comunidad de los adultos mayores. Pues bueno, esperemos que esto pueda ser aprobado y de este modo ustedes puedan disfrutar de beneficios adicionales, los cuales nos permitan vivir con mayor comodidad y seguridad. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre esta emocionante noticia y cómo esto puede afectar positivamente sus vidas. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así, señores, un nuevo proyecto de ley propuesto por un senador de Nueva York tiene como objetivo ayudar a millones de personas mayores a mantenerse al día con la inflación. El Nuevo Testamento podría introducir cambios muy significativos en la forma en la cual se calculan los beneficios del Seguro Social, lo cual significa que podría generar pagos más altos para algunas personas mayores en todo el país. Las personas mayores se han quejado mucho durante años de que el ajuste por costo de vida del Seguro Social no representa completamente la inflación que pagan por alimentos, por vivienda y por atención médica. Por lo tanto, todo esto podría cambiar si se implementa la ley de aumento de beneficios y ajuste por costo de vida para personas mayores. Y las personas mayores probablemente recibirán mayores aumentos de beneficios. Esta nueva ley cambiaría exactamente el método de cálculo de los beneficios del Seguro Social. La idea que beneficiaría a las personas mayores, cuyo poder adquisitivo se ha visto reducido por la inflación, incluso con los ajustes anuales, fue propuesta por la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand. Según la senadora Kirsten, aunque el Seguro Social es un salvavidas para las personas mayores, a muchos estadounidenses les resulta difícil pagar sus necesidades, especialmente la atención médica, ya que los beneficios no están a la altura de la inflación. Y así como afirmó el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, basándose en una investigación de la Administración del Seguro Social, el Seguro Social es la principal fuente de ingresos para la mayoría de los jubilados, ya que éste proporcionó al menos un 50% de sus ingresos tan solo en el año 2015. La mayoría de los jubilados tienen ingresos modestos y algunos se encuentran en la parte superior del nivel de espectro de ingresos. Además, los estadounidenses mayores de bajos ingresos tienen muy pocos ingresos por pensiones, y la mayoría de los que se encuentran en el tercio inferior de la distribución del ingreso no reciben ingresos por pensiones. La Administración del Seguro Social también declaró que aproximadamente 1 de cada 4 de los hogares vivía con menos de $20,000 en un año, y aproximadamente la mitad vivía con $50,000 o menos. Pues el impacto del ajuste por costo de vida en los beneficios del Seguro Social. En la declaración por parte de la senadora Kirsten se destacó mucho la importancia que tiene el ajuste por costo de vida en sus beneficios. Y es que la ley del impulso de beneficios y ajustes por costo de vida para personas mayores garantizaría que los beneficiarios del Seguro Social no se vean obligados a elegir entre comprar otros artículos esenciales o pagar sus medicamentos, teniendo en cuenta el costo creciente que tiene la atención médica. Hoy en día, el índice de precios al consumidor, el IPC, de los asalariados y trabajadores administrativos urbanos, es el índice que se utiliza para poder determinar el ajuste por costo de vida del Seguro Social. Pues bueno, la ley de impulso de beneficios y ajuste por costo de vida para personas mayores la actualizaría para tener en cuenta el IPC exactamente para personas mayores, lo cual tiene en cuenta más aún los crecientes gastos que tiene la atención médica,
ya que las personas mayores suelen verse más afectadas que otros estadounidenses en este tema. Además, como declaró el senador Gillibrand, la gran mayoría de las personas mayores han trabajado, han ahorrado y cotizado al seguro social anteriormente. Entonces merecen una jubilación cómoda y financieramente segura. No podemos obligar a los estadounidenses a elegir entre vivienda, estabilidad financiera y atención sanitaria. Nuevos cambios podrían ser una bendición o una maldición para los beneficios del seguro social. Alex Bean, instructor de educación financiera del estado de Tennessee, también ha advertido mucho a los beneficiarios del seguro social que no esperen un aumento que sea aplastante en los pagos. Esto podría ser una bendición, pero una maldición en cierto modo, pues se cree que muchas personas mayores que tienen dificultades para pagar sus gastos aumentados encontrarán consuelo en la perspectiva de que el aumento en los costos de atención médica será una preocupación más importante. Será fascinante de observar cómo es que se incluye al mismo tiempo los gastos de manutención adicionales en este nuevo modelo actualizado. Con suerte, los demás costos se tendrán en cuenta con la misma compasión que la atención médica. Además de posibles modificaciones que puedan influir favorable o negativamente en las prestaciones del seguro social, algunos expertos esperan que el sistema surja dificultades adicionales graves. Ya mismo los expertos anticipan que si nada cambia, el seguro social ya no podrá dar estos beneficios completos en unas cuantas décadas. El problema es que más baby boomers se están jubilando mientras menos personas trabajan, lo cual resulta en los ingresos insuficientes para mantener el programa en funcionamiento. Pues bueno, realmente este no es el primero ni el último de este tipo de proyecto de ley que se trata exactamente del ajuste por costo de vida. Recordemos que el senador Bob Casey, demócrata por Pensilvania, presidente del Comité Especial del Senado sobre Envejecimiento, también ha presentado su nueva legislación, una ley de impulso de beneficios para el ajuste de costo de vida, el cual ordenaría a la Administración del Seguro Social ajustar los beneficios con base en el índice de precios al consumidor para los adultos. Es prácticamente lo mismo. El cambio en los cálculos de ajuste de costo de vida que actualmente utilizan el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos, pues tiene prácticamente un objetivo de reflejar mejor los costos que enfrentan los adultos mayores. Pero si nos damos una miradita a los ajustes por costo de vida anteriores, muestra que el índice centrado en las personas mayores no siempre habría dado lugar a mayores beneficios. En esta ocasión, pues este proyecto de ley es copatrocinado por los senadores Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, Peter Welch, demócrata por Vermont, John Fetterman, Kirsten Gillibrand, el anterior mencionado, y también por último tenemos a Bernie Sanders.